Bueno, muy buenos días Good y morning. bienvenidos and sean todos a morning este and wel- panel denominado Espíritu Emprendedores en Colombia, experiencia de empresarios colombianos de éxito. Yo me voy a permitir presentar primero a nuestros 4 panelistas, emprendedores todos. Antes de comenzar la discusión, quisiera arrancar por Luis Flores, a mi extrema derecha. Emprendedor, sobre todo, ¿no? Emprendedor serial en la industria de la tecnología, ha cofundado 4 empresas en Internet, ha sido directivo comercial en empresas de telecomunicaciones en Colombia, también como parte del ecosistema colombiano de emprendimiento, ha sido inversionista a través del fondo promotora Venture Capital, fundador de Ruta N, uno de nuestros grandes orgullos en este sector en Colombia, el primer programa también de aceleración para emprendimientos basado en ciencia en Colombia, y hoy en día es el actual director de emprendimiento dinámico e innovador de Impulsa Colombia. Es ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en marketing. A mi extrema izquierda, Alberto Pardo, es ingeniero industrial con MBA, inició su mundo laboral en Barta, en el área de marketing. Luego trabajó en Sofasa, en la ETB, fue parte del startup de remate.com en el 99, siendo su country manager para la región andina, hasta el 2006 cuando fue vendida. Luego en el 2006 se fundó BA Digital, empresa de marketing digital, que en la actualidad cuenta con oficinas en 9 países. Viaja, se la pasa, me contaba ahora que se la pasa semana de por medio en Brasil. Y en el 2008 crea la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, entidad que aún preside. Y en 2010 se funda también Ads Móvil, empresa hoy líder en publicidad móvil en América Latina. A mi izquierda, Andrés Barreto, estudió una cosa que no tiene nada que ver con lo que hoy en día hace, ciencias políticas en la Universidad de la Florida. Es un emprendedor también en serie colombiano, primer presidente y cofundador de OnSwipe, una plataforma editorial y de publicidad en tablets. Anteriormente cofundó Group Shark, un servicio líder en streaming de música, fundó Social Atom Group en Latinoamérica, una agencia de tecnología y relaciones públicas que también promueve el emprendimiento de la región, así como Pulso Social, el primer blog de tecnología de promoción del emprendimiento en la región. Andrés frecuentemente participa como orador sobre temas de emprendimiento en naciones en vías de desarrollo como lo somos nosotros, y ha sido ponentes en varias conferencias en Estados Unidos y América Latina. Y por último, no menos importante, a mi derecha, Juan Roldán, también emprendedor serial, cofundador de Mentes, una empresa de juegos sociales en Brasil, y de Paymentes, la plataforma de monetización de contenido virtual líder en América Latina, con más de 4 millones de usuarios y más de 10 millones de transacciones al año. Juan también es socio y miembro de la junta directiva del Corral USA, la franquicia de hamburguesas El Corral en los Estados Unidos, y actualmente es socio y CEO de Cupunidad, una de las páginas de compras por descuentos de e-commerce más exitosas en Colombia, Venezuela y Perú. Previamente, Juan trabajó como consultor para PricewaterhouseCoopers en Frankfurt y Londres, donde también obtuvo un Master of Science de Negocios Internacionales de la Universidad de Maastricht en Holanda. Dicho esto, yo quisiera arrancar la discusión haciéndole una pregunta a todos los emprendedores que nos acompañan acá en el panel el día de hoy, y es algo que creo que nos interesa o le interesa a todos los que de alguna forma son emprendedores o tienen el interés de serlo, y es entender qué motivó la decisión de dedicarse a esto, qué los motivó a ustedes a ser emprendedores. ¿Fue una idea que surgió de una necesidad en un momento dado que no tenían otra opción, o más bien una forma de definir su carrera profesional, su desarrollo económico y personal? Arrancaría en el orden que los presenté. Luis, por favor. Gracias, viceministro. Bueno, en el caso mío fueron como 2 factores muy claros, y es que realmente yo no veía ningún trabajo que me gustara. Entonces, cuando uno no ve ningún trabajo que le guste, y estoy hablando de recién salido de la universidad o incluso antes de salir de la universidad, pues le cae a uno la responsabilidad de crearlo. Entonces, para mí siempre fue claro que la opción de carrera mía
incluso estando en la universidad, iba a ser construir algo. Y viene ese segundo punto, y es el disfrute y el goce por construir cosas. En el caso mío, siempre fue valioso e interesante poder hacer cosas que la gente usara, que le resolviera problemas a la gente. Para mí el solo hecho de poder construir cosas era divertido. Entonces yo ni siquiera estaba pensando, voy a ser emprendedor, sino, oiga, no me gusta trabajar para otros, no me gusta ninguno de esos trabajos, y me gusta construir cosas, entonces me voy a poner a construir cosas, y en esos construía inicialmente sitios web, y después me di cuenta que algunos de esos sitios web podían ayudarle a la gente a resolver problemas, y así salieron pues, ideas o negocios como Casa de Descuentos, el primer portal de descuentos y de cupones de aquí de Colombia, y otras cosas que hice, porque sencillamente me parecía divertido construir cosas. Después, con el tiempo, después de que tuve una gran quiebra, entendí que también había que saber de negocios, y ya así de pronto entendí un poquito más de lo que significaba ser emprendedor. Bueno, muchas gracias, Luis. Me quedó sonando lo de que no le gusta trabajar para nadie, después hablamos. Alberto, Perdón, en su caso. Algo similar a lo que contó Luis, pero el mío, digamos que fue más arraigado por mi personalidad, un poco de rebeldía, y creo que los emprendedores en parte somos rebeldes, y yo me aburrí del trabajo que tenía y la verdad estaba desesperado, y unos amigos me dijeron, venga, que estamos montando algo de subastas, estamos copiando a eBay, venga y se hace parte del proyecto. Y yo, eBay, pues año 98, como que de milagro existía el 307-0707 para conectarse a internet, pero me llamó la atención y dije, oiga, es algo divertido, algo diferente, algo que de pronto me hace el corazón palpitar. Entonces fue algo mucho más interno de gusto propio que cualquier otro tipo de motivación. Obviamente se da uno cuenta que al paso del tiempo existen otra serie de factores que uno no se dio cuenta en su momento, pero pues definitivamente es algo que los emprendedores tienen algo en el ADN, y acá en Colombia las personas que estamos en esto, nosotros no venimos de culturas educacionales de emprendimiento que hasta ahora se están comenzando a formar. Entonces las personas, seguramente todos es un tema relativamente parecido de ADN, porque me aburrí de esto, porque estaba frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Andrés, en su caso. Sí, yo me interesé fue en crear cosas, descubrí que uno podía hacer websites cuando tenía 14 años, y también empecé muy similar a Luis. Después en la universidad me di cuenta que me iba tan mal que nadie me iba a contratar nunca. Entonces yo me acuerdo hablando con el decano o los asesores de ingeniería cuando estaban a punto de sacarme porque me iba tan mal, decirles, o sea, si yo continúo en ingeniería y me fuera bien, terminaría de pronto, ojalá, trabajando para Google. Pero como no es opción, ya que me están sacando, yo voy a terminar contratándolos a todos ustedes. El siguiente semestre ya tenía GrooveShark con 15 ingenieros. Cuando no me dejaron entrar en periodismo, les dije lo mismo. Como no me quieren dejar entrar en periodismo, no se preocupe, que yo voy a hacer mi propio medio, Pulso Social, y lo hice. Entonces, para mí no fue que me aburrí de un trabajo porque nunca me lo dieron, y yo sabía que no tenía opción otra. Muchas gracias. Juan, su caso. Bueno, yo creo que el caso es similar al de Luis y el de Alberto, pero con el añadido que cuando en el 98, 99 yo seguí aquí en Colombia, en esa época pues la crisis que afectó Latinoamérica, que venía de la crisis de Asia, pues ahí mis papás tuvieron una recaída muy fuerte, y pues ver a mi papá, que era empleado, él era banquero, y pues como se acuerdan, en esa época la mitad de los bancos salieron del mercado, entonces ahí salió mi papá, y bueno, yo siempre tuve en mente que yo no quería pasar por la misma, y que la única forma era tener el control de mis propias cosas. Después, ya trabajando, muchos años después en Londres, pues la verdad es que me aburrí de trabajar en consultoría, y estaba en un proyecto un día haciendo una hoja de Excel para un socio, y el socio me pegó un grito y yo dije, that's it, no más. Me aburrí porque no era lo que quería, no estaba contento, yo sabía que el potencial que tenía era mucho más alto, y de repente llegó la idea de crear Mentes con mi hermano y mi socio, y dije, pues vamos a hacerle esto. Aunque seguí trabajando un año, hicimos las cosas al mismo tiempo, tratar de fundar la empresa al mismo tiempo y estando un año, pero
pero la verdad es que fue una necesidad de aburrimiento y tener control de mis propias cosas. Juan, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo que vemos acá es que hay una cosa que une a todos y es un sentimiento, si se quiere, alguien lo expresó de esa manera, de rebeldía. Lo más que de rebeldía es de querer ser su propio jefe y de manejar su propio tiempo y su propio destino. Si bien creo que, y se suele decir en muchas teorías que el emprendimiento es una cosa que se aprende, yo creo que lo que se aprende eventualmente son las cualidades y ese bagaje profesional y de conocimiento que debe tener cualquier profesional, ¿no? Independientemente de lo que haga, pero que de alguna forma u otra ese ADN del emprendedor pues nace con la persona. De cierta forma creo que es lo que me llevo de lo que hasta ahora he oído de quienes nos acompañan acá el día de hoy. La siguiente pregunta que les quisiera hacer, si ustedes, digamos, en la experiencia que tienen, y todos tienen una experiencia de alguna forma larga y de varios emprendimientos, todos son emprendedores seriales, si pudieran echar la vista atrás a cuando comenzaron, ¿qué piensan ustedes que hubieran necesitado en ese comienzo para que esa idea o ese negocio que fue o no exitoso hubiera podido serlo o se hubiera podido acelerar esa idea emprendedora? Y si creen además que el saber esas cosas ahora haría más sencillo el proceso o ese proceso es tortuoso independientemente de la circunstancia. Luis, por favor. Humildad. Eso, en el caso mío era claro que de alguna forma yo pensaba que yo tenía las respuestas a muchas de las cosas que necesitábamos hacer y el equipo de personas con las que emprendí varias de las empresas, que eso sí fue clave. Eso sí, tuve unos socios muy buenos. Sin embargo, entre todos nos faltó eso. No escuchábamos ni buscamos tener una junta directiva adecuada, ni tener unos mentores adecuados, y obviamente entonces hacíamos lo que mejor nos parecía y nos creíamos demasiado inteligentes a los 22 o 23 años. Después, con el tiempo, uno empieza con los golpes a darse cuenta que de pronto uno no tenía toda la razón y todo el conocimiento. Entonces, haber tenido personas más experimentadas en negocios, bien fuera o en el equipo o en la junta directiva, hubiera sido valiosísimo. Quizás algunas de las empresas los hubiéramos financiado de forma más inteligente, no hubiéramos recibido tanto dinero de inversionistas en alguna, y que eso lo vuelve a uno perezoso, hay que decirlo, cuando uno tiene plata para pagar los empleados sin vender, entonces uno sencillamente no vende. Entonces ese tipo de lecciones que después aprendimos, pues realmente nos hubieran servido mucho si hubiéramos tenido la capacidad de decir no nos las sabemos todas e ir a buscar a los que sí sabían. Luis, muchas gracias. Alberto. Yo creo que la experiencia, y creo que aquí compartimos, es parte de lo que dice Luis. Yo no lo denomino humildad, sino canas, experiencia, y creo que pues fuera de Andrés, que es bastante menor que nosotros, nos hemos dado cuenta que sí es importante haber pasado, haber recorrido, haber fracasado, haber triunfado, y pues eso sin duda alguna es algo que se llama experiencia, son años. Y justamente eso para mí hubiera sido lo más importante en cualquiera de los emprendimientos. Me hubiera acelerado la curva del negocio, hubiera de pronto no cometido errores, porque no necesariamente uno comete errores, sino son desaciertos, pero de pronto el criterio lo hubiera tenido formado de una forma diferente en su momento para tomar decisiones diferentes. Muchas gracias, Alberto. Andrés. Creo que lo que aprendí y he aplicado desde ese entonces, después de mi primer emprendimiento, es, son varias cosas. Uno, resolver un problema propio, porque de las 5 empresas que tengo, las otras 14 que fracasaron fueron problemas de otros. Y 2, simplificar muchísimo la solución, porque al comienzo yo intentaba hacerlo todo para todo el mundo y resultaba un producto que después de 7 meses lo lanzaba y nadie utilizaba. Entonces, lo que he aprendido desde ese entonces es problemas propios y simplificar el producto, a lanzarlo en el tiempo mínimo posible. GrooveShack se demoró 7, casi un año lanzando, OnCept se demoró 3 semanas lanzando, aunque la meta era un fin de semana, pero bueno, 3 semanas después lo lanzamos. Entonces eso es lo que aprendí y lo que estoy aplicando ahora.
Muchas gracias, Andrés. Juan, su caso. Pues yo creo que es experiencia, pero yo creo que si uno es emprendedor hay que botarse al agua, como sea. La experiencia se toma y uno, pues uno comete errores. Yo creo que en esa época nosotros no lo sabíamos, pues la empresa la formamos mi hermano y mi otro socio, y muchos años después nos dimos cuenta que los tres tenemos habilidades que se complementan. Entonces yo creo que eso fue súper importante para nosotros el éxito. Mirando atrás, yo creo que de pronto hubiéramos tomado otros rumbos, pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Mil gracias, muy interesante. A ver, uno de los temas complejos y críticos en el emprendimiento siempre es la financiación de los proyectos, uno de los grandes cuellos de botella. En sus opiniones, ¿qué enseñanza en relación con la búsqueda de la financiación para sus emprendimientos pueden compartir con los presentes? Luis. Bueno, lo primero, creo que lo mencioné un poco en mi respuesta anterior y ahora lo amplío. Y realmente yo no sufrí por la dificultad de conseguirla. O sea, realmente fue relativamente fácil conseguir el dinero para mis emprendimientos, y ese creo que fue el problema, precisamente, que me enfoqué tanto en conseguir el dinero que no me preocupé en algunos casos en desarrollar el producto, en trabajar con los clientes, y eso obviamente es crítico porque te desvía realmente de la misión que tienes, y es construir un buen negocio. Sin embargo, viendo las otras empresas para las que sí, de amigos y de otra gente que ha construido empresas en paralelo, como la época en la que yo lo he hecho, y viendo lo que está pasando en este momento aquí en Colombia, definitivamente sí sigue siendo un cuello de botella, pero sí aprendí un truco que era el mejor para poder desarrollar el negocio y no quedar a la merced de las chequeras de otros, y era financiarme con clientes. O sea, la mejor forma es o hacer preventas, o si lo mío es, no sé, tener cosas de consumo masivo, no sé, como un group share o demás, vender todo un stock publicitario anticipadamente. O sea, tratar de que la plata venga de alguien que finalmente va a poner el cheque más adelante, y se lo doy a un descuento absurdo, se lo doy al 10% del valor real del inventario que voy a vender después. Eso te lleva a los dos grandes objetivos: el primero, poder tener dinero para la compañía, y segundo, desarrollar el negocio. Entonces, ese es el consejo que yo más doy hoy, porque finalmente te mantiene alineado con el negocio. Y créanlo o no, he visto muchos emprendedores exitosos que no recibieron un solo peso, y que quizás eso les permitió mantenerse más centrados en su negocio. Luis, muchas gracias. Alberto. Yo lo que creo es que conseguir dinero es un arte, y lo digo arte no por lo difícil, sino porque requiere de dedicación y de tener una metodología como emprendedor para salir a buscarlo. Y digamos que también depende de la circunstancia que esté pasando económicamente el mercado en el cual uno está. Y digamos que me devuelvo a lo que pasó en la burbuja del año 2000, básicamente 98, 99 y parte del 2000, donde era muy fácil conseguir dinero, o sea, casi que con un PowerPoint. Y de hecho nosotros en derremate.com seguimos siendo la compañía que más dineros privados ha recibido una compañía en la historia de América Latina. Recibimos 87 millones de dólares en su momento, gran parte aquí de los señores de Telefónica a través de su filial de Terra, y a punta de PowerPoint no ganábamos un peso, 0 pesos facturábamos, y 3 años después seguimos facturando 0 pesos. Pero digamos que eso era lo que pasaba en ese momento, porque era lo que la oferta y la demanda tenía. Por eso digo, hay que mirar muy bien el entorno. Hoy en día las cosas son diferentes, y yo creo que salir a buscar plata con un PowerPoint es algo más difícil. O de pronto se consigue uno un inversionista ángel o cualquier tipo de financiación de poco monto para arrancar el negocio, pero realmente algo que le dé tracción al negocio va a ser muy difícil conseguirlo con un PowerPoint. Entonces, en ese orden de ideas, lo mejor, yo creería que la mejor
El mejor truco que uno puede entregar es, oiga, construye un negocio y demuestre que funciona. ¿Qué es demuestre que funciona? No necesita tener miles de cosas, no necesita construir el software que vaya a la NASA y que cree, no, construya algo que usted pueda demostrar que al consumidor le gusta y que lo puede vender. Comience a generar ingresos. Cualquier negocio que comience a generar ingresos es susceptible de inversión. El resto de las cosas se arreglan en el camino en la medida en que uno va creciendo, pero para llamar la atención de cualquier inversionista tiene que tener un modelo creíble, un management que garantice que la plata y que el plan de negocios se va a ejecutar y que sea un modelo que produzca plata. Y yo creo que con esas tres variables no se necesita mayor cosa para ser exitoso consiguiendo dinero. Muchas gracias, Alberto. Andrés. De acuerdo con todo con lo que han dicho, no se necesita dinero para empezar, por lo menos una empresa de tecnología de software no se necesita dinero para empezar. Mi única recomendación adicional es tener en cuenta que si están levantando dinero y ya tienen producto, ya tienen usuarios, bien, si no tienen ni preproducto, no necesitan dinero. Aprendan a programar, lancen un producto y tengan usuarios. Pero si tienen dos situaciones, o pueden levantar dinero para una empresa que le esté vendiendo al mercado latinoamericano, o hacer una empresa que en mi opinión es mucho más fácil, que es hacer una empresa desde Latinoamérica al mundo, o sea, un producto global desde América Latina. Si estás haciendo algo para el mercado local, las cosas son mucho más difíciles. Costo de adquisición de clientes es más difícil, distribución es más difícil. Tu ventaja competitiva no es tecnología. Tu ventaja competitiva es que puedas, o seas de una familia con el apellido correcto, que ya tengas mucho dinero, o que dependas de los pocos fondos que existen en América Latina que se demoran una cantidad de tiempo en due diligence, en tomar una decisión con términos súper agresivos. Entonces, mi recomendación a los que están haciendo el producto local, les deseo toda la suerte, son masoquistas, les aprecio, necesitamos este tipo de aplicaciones. Yo también soy masoquista porque estoy aquí metido invirtiendo en América Latina, pero si es verdad que quieren hacer un producto global de alto impacto que requiera menos recursos y puedan crecer más rápido, hagan un producto global desde acá. Juan. Pues a ver, nosotros tuvimos la financiación de un angel, pero fue muy poquito dinero cuando comenzamos y fue una venta por PowerPoint. Pero es muy difícil hacer eso porque la ventaja de nosotros en el momento es que lo que queríamos hacer, y esto en Mentes no eran los juegos, Mentes no se pensó como una empresa de juegos, sino lo que queríamos hacer era una empresa de publicidad. Basada en tecnología y cogiendo bastantes usuarios desde muy temprana edad. La clave de nosotros fue que tuvimos un momentum muy grande, levantamos ese dinero cuando había momentum en la industria y mucha gente estaba hablando del tema. Lo que levantamos fueron más o menos como $100,000, pero pues esos $100,000 se fueron en 3 meses y ya después a mí me tocó hipotecar mi casa, a mi socio le tocó gastarse el college fund de sus niñas chiquitas y sin que su esposa lo supiera. Y fue un riesgo muy alto porque pues, en este momento no sabíamos si esto iba a funcionar o no. La verdad es que cuando esa plata se acabó, tuvimos que encontrar otras formas de financiación y fue un poquito lo que Luis hablaba, creando proyectos de publicidad. Entonces yo me dediqué a vender proyectos de publicidad en todo el mundo y eso nos dio la gasolina para seguir con lo que queríamos. Ya en el camino, después de haber hecho muchos errores, nos dimos cuenta que los juegos era una parte inexplorada en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, y ahí arrancamos. En estos momentos, pues yo diría que los mejores proyectos, o sea, los proyectos que levantan dinero de fondos o de angels, son los proyectos, así no sean modelos probados, son proyectos que van mucho por el momentum de la industria. O sea, si yo en este momento me voy a mostrar algo donde sé que está hot, o sea, donde todo el mundo está hablando, estoy seguro que muy fácilmente puedo ir a levantarme $20 millones. Pero si estoy hablando de proyectos que son un poquito más difíciles, son proyectos donde ya hay industrias formadas, ya toca demostrar resultados y que el modelo que estoy armando es un modelo realista. Entonces, yo creo que el tema de financiación sí es un arte, levantar dinero es un arte. Nosotros afortunadamente hemos levantado varias rondas y nos ha ido muy bien, pero siempre nos hemos hecho leverage sobre el momentum o hemos hecho leverage sobre modelos ya probados donde los ingresos son buenos y son ingresos que
que pueden ser más interesantes en el futuro para un inversionista. Bueno, muchísimas gracias. Una última pregunta antes de cerrar con unas conclusiones. Para ustedes, si pudieran definir lo que es un emprendedor en 3 cualidades indispensables que debe tener un emprendedor, ¿cuáles serían esas cualidades? Y por otro lado, si pudieran decir, en Colombia hace falta X o Y política que hoy en día no existe en materia de emprendimiento para ayudar a promover el tema, ¿cómo lo definirían? ¿Qué sería eso que haría falta? Luis. Bueno, la primera es resiliencia. O sea, eso es clave. Bueno, no sé, pues, ¿cómo se dice en español entonces? Resilience. Resiliencia, en No sé. inglés lo es. Sí, no existe en español, perdón. Bueno. Bueno, pero entonces les digo, como la capacidad de uno volver y pararse independiente de lo difícil que sea la situación. Todo está oscuro, no tengo con qué pagar la nómina de los 50 empleados la otra semana, y no tengo prospectos de clientes, entonces no sé, no tengo inversionistas a los que pueda tocarle la puerta y decirle, gíreme otro cheque adicional, y aún así uno seguir y eventualmente resolverlo, a veces no resolverlo y pasar por la crisis de tener que sacar a la mitad de la gente y volver y seguir, porque creo que ese es el proceso, eso es parte del proceso de emprendimiento. Tiene una cantidad de aleatoriedad alrededor de lo que uno está, y si el campo en el que uno está es nuevo, además la aleatoriedad es mucho más alta, porque pues no sabe uno qué va a pensar el mercado, no sabe si la solución va a funcionar bien. O sea, hay una cantidad de cosas que pueden pasar, la gente se va, la gente se enferma, y aquí no es una organización grande donde si se enfermó uno, entonces mande se enfermó el jefe, entonces mande al segundo de él. No hay, esa persona que enfermó era el primero, el segundo y el tercero. Entonces yo diría que resiliencia es uno muy importante. Lo segundo, créanlo o no, es disciplina, extremada disciplina para seguir levantándose todos los días y haciendo o ejecutando el plan que uno se ha trazado. La disciplina es clave si uno quiere tener éxito. Y lo digo, también tengo que decirlo, lo sé porque también he sido indisciplinado, y cuando he sido indisciplinado claramente empiezan a pasar cosas que uno no quiere. Y por último, déjeme decirle, por mucho que suene a esto como que es mucha creatividad y mucha locura el emprendimiento, rigor analítico, de saber uno si las decisiones que la está tomando, medirlas, pensarlas, ver el impacto posible, entender que si no funciona necesita uno un plan B, C, D, E, F, G, y a veces de pronto no están esos planes, pero a veces eso funciona. Pero la capacidad de tener análisis en todo momento y la cabeza fría para tomar buenas decisiones es clave también. Muchas gracias, Luis. Alberto. Yo diría que la inventiva, y pues obviamente todo emprendedor es porque tiene su lado definitivamente creativo, el manejo del riesgo, que algo tocó Luis, y creo que el manejo del riesgo es una característica de todos los emprendedores, y el riesgo como lo percibimos nosotros es bastante diferente a una persona que está acostumbrada a ser empleado. Lo que mencionabas del sueldo, de los 50 empleados, el manejo del riesgo, el factor del riesgo es mucho más extenso o amplio para nosotros que para un empleado tradicional. Y lo otro definitivamente es la constancia y la disciplina que hacen que las cosas se lleven muchas veces, en muchos casos justamente por esa capacidad y la constancia que los emprendedores tienen en los proyectos. Y la otra pregunta que hizo el viceministro, yo creo que no hay política para desarrollar emprendedores. Yo creo que hay que trabajar mucho desde el lado de la educación, y por lo menos lo que fue la generación nuestra de los señores de allá y la mitad de este sofá, las universidades nos enseñaban era que teníamos que salir a ser buenos gerentes, y en ningún lado te enseñaban
a ser emprendedor, y creo que ahí hay tal vez puede ser el mejor semillero de crear grandes empresarios el día de mañana. Muchas gracias. Andrés. En mi universidad todavía enseñan cómo ser buen gerente. Bueno, en los temas de cualidades de emprendedores, así rapidito, que sean capaces de ejecutar, aprender rápido, y aprender rápido, o sea, cosas que no saben aprenderlas, pero de los errores que se cometan, del feedback que reciban, poderlos aplicar rápidamente. De la parte de que si falta alguna política, no, yo creo que la política que se está haciendo es bastante abundante, pero lo que sí resaltaría es que para que la política de crear un ecosistema de emprendedores funcione, el centro y el líder y el protagonista no puede ser la política, tiene que ser los emprendedores. Eso significa que el ecosistema tiene que ser liderado por los emprendedores, empujado por los emprendedores, donde el gobierno lo que hace es apoyar a eso, más no tomar el protagonismo y el liderazgo. Muchas gracias. Juan. Pues para la primera, un poco complementar lo que ya han dicho, en el caso mío, yo creo que yo solo no hubiera hecho lo que hicimos. Uno tiene que rodearse de gente que sea mejor que uno y rodearse de gente que sepa de lo que esté hablando. O sea, yo en un comienzo, pues sí, hablaba de la experiencia. Yo como no la tenía, pues recurría a otras personas que lo sabían. Creo que eso viene mucho con la humildad que Luis hablaba, de bajarse un poquito de la nube. Yo creo que uno también tiene que ser realista con lo que hace. Tampoco podemos perseguir ideas que sean irreales o trazarse objetivos tan inalcanzables que siempre llegue a generar niveles de frustración. Otra cosa, Alberto, como lo decía, es el riesgo, y el emprendedor siempre tiene un nivel de riesgo diferente a lo que es un empleado, pero ese riesgo se sabe manejar, y eso es súper importante cuando está construyendo empresa. Y bueno, yo creo que otro más que no han dicho es de pronto hacer amigos en el camino. Yo creo que uno sale adelante conociendo gente, networking, sin cerrar puertas, es hacer amigos. Yo creo que eso es súper importante en el proceso. Y de las políticas, yo no he vivido mucho en este país en los últimos 14 años, pero creo que se están haciendo mucho más de lo que se hacían en esa época que yo estaba acá. Ciertamente en esa época le enseñan a uno cómo ser un gerente, cómo ser un consultor o trabajar en un banco, pero no le enseñan a uno realmente qué es el tema de emprendimiento. Es difícil enseñarlo porque eso también viene mucho en la personalidad de cada uno, pero yo creo que educación es supremamente importante. De pronto en términos burocráticos administrativos debería ser mucho más fácil crear una empresa acá en Colombia. La ley debería ser mucho más suave para poder crear empresas rápidamente, para poder constituirlas, y creo que definitivamente pues la labor que están haciendo las empresas privadas de dar financiación a emprendedores es muy buena, pero no se trata simplemente de lanzarle $50,000 a cada emprendedor que venga con una idea, sino es también educar, es concientizar y crear modelos, roles que la gente pueda inspirarse para seguir. O sea, en este país tenemos muchos modelos y muchos roles, pero creo que los equivocados. Deberíamos construir para que hayan más modelos pues, en este lado de emprendimiento, y que la gente se inspire en esos modelos. Juan, muchísimas gracias. Bueno, una discusión muy interesante. Creo que de todo esto nos queda que primero el emprendedor tiene unas características muy particulares. Veíamos en esta última parte, como cuando definíamos las cualidades de los emprendedores, que ese emprendedor debe ser resiliente, Luis, digamos terco en el buen sentido de la palabra, constante, disciplinado sin ninguna duda, y tener rigor en lo que hace, rigor analítico. Saber manejar el riesgo, entender que el negocio en el que está no es el mismo que ser empleado en una compañía, ser capaz de ejecutar rápido las ideas que se plasman y de interiorizar los fracasos al proceso, y por supuesto rodearse bien también. Uno se las sabe todas, que saberse rodear bien y aprovechar el networking que se tenga o que se vaya construyendo en el camino. Pero en últimas creo que el que es emprendedor nace emprendedor, tiene un ADN
que le permite tener esos nervios de acero y esa vocación de crear. Creo que lo primero que alguien que quiere emprender, lo primero que debe preguntarse es mirarse hacia adentro, a ver si tiene esa capacidad. De lo contrario, esa gasolina puede durarle poco. Hablábamos también en los temas de financiamiento, creo que quedaron lecciones muy interesantes, y tal vez interpretando bien o mal lo que ustedes dijeron, pero haciendo mi mejor intento, es que no necesariamente la plata es lo más importante en todo momento. Desde luego que la plata es importante en algún momento del emprendimiento, pero a veces recibir mucho antes, por ejemplo, puede resultar siendo perjudicial si no se tiene una idea ya andando y termina volviendo perezoso la estructura, termina comiéndose los costos variables, esos recursos, y termina fracasando la idea. Que las ideas por lo general, y en el mundo de hoy, distinto a lo que eran hace 12 años, 13 años, se pueden poner a andar sin necesidad de una cantidad de recursos, y que poner a andar la idea muchas veces es lo que de por sí puede detonar la posibilidad de conseguir ahí sí recursos importantes para llevar el negocio a otro nivel. Yo creo en ese aspecto de la financiación, y volviendo a lo que decía Andrés, y discrepando un poco de lo que usted decía, Andrés, que en Colombia solo sin nombre y sin apellido es imposible hacer las cosas. Yo creo que todas las relaciones que un emprendedor pueda tener, sin lugar a dudas, ayudan acá y en cualquier parte del mundo. Y si parte de la fórmula es el apellido, pues será el apellido. Pero creo que hoy en día en Colombia cada vez hay más instrumentos, digamos, que permiten que una persona con una buena idea pueda empezar a construir sobre eso. Creo que depende mucho más de la idea que tenga, del equipo que pueda conformar, y por supuesto de los espacios que le permitan esa interacción con quien le puede dar esa inyección. Pero espacios como los que estamos hoy acá hoy en día, pues no existían antes, ni los instrumentos con los que contamos hoy. Falta muchísimo, sin lugar a dudas. Quisiéramos que hubiera mucho más recursos, pero creo que en ese sentido vamos en el camino adecuado. Y ato eso con el tema de las políticas. Creo que una política, sin lugar a dudas, y en eso sí coincido con usted, Andrés, no puede ser el eje de un ecosistema, pero es que una política nunca lo es. Una política es una plataforma para que lo demás lo sea, y coincido plenamente en que en el caso del emprendimiento, pues el emprendedor es ese eje. Yo con eso quisiera terminar y volver a recalcar que desde el gobierno nacional y con todas las entidades públicas y privadas que hacen parte de este bello ecosistema, pues seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque esas herramientas que por supuesto faltan, algunas van en vías de solución, otras todavía no, pues puedan llevarse a cabo a feliz término y tengamos un ecosistema que haga que las ideas que ustedes tienen puedan fluir en la medida en que lo merezcan. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y al público que nos acompañó. Amables.